Soy Sari González y les voy a hablar de lo que es el activo circulante. Estos son los bienes que posee una empresa y puede disponer en cualquier momento cuando ella lo necesite. Estos los podemos clasificar en caja, bancos, existencias que es el mismo inventario, las cuentas por cobrar, las inversiones a corto plazo, los activos biológicos y los efectivos y fuentes de efectivo. Las formas de administrar este activo circulante. Administración del dinero. Primero que todo, el administrador debe proyectar sus necesidades y excedentes de efectivo durante el año, porque va por temporadas. En una temporada muy especial, dependiendo, puede subir las ventas. Digamos, en diciembre, que llega la Navidad, llega el Año Nuevo, sus ventas se aumentan. Pero al momento de ya pasar esa época, las ventas ya no van a ser iguales, van a ser inferiores. Entonces él lo que tiene que hacer es organizar, optimizar cómo van a ser sus gastos, tiene que proyectar, mirar qué dinero va a invertir, qué no tiene que invertir, qué tiene que pagar. Administración de las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar. El administrador debe evaluar la política de otorgamiento de estos créditos. Quiere decir que debe hacer buen análisis de los balances de los clientes para así evaluar si se debe o no se debe dar el crédito a ellos. También debe tener otra opción, que es el cobro de cartera. En el momento que se atrase, si el crédito es... Buenas tardes, mi nombre es Cristian Leonel Pinto Escamilla, estoy en quinto semestre de Contaduría Pública y hoy les voy a hablar sobre la inversión del activo. Bueno, decimos que cuando nosotros invertimos en el activo estamos buscando la forma de generar más utilidades o de optimizar y llevarlos a su punto máximo para que esto nos ayude a generar más utilidad, no tanto a nosotros sino para los accionistas. Entonces, para nosotros tener una buena inversión en el activo, debemos tener en cuenta los siguientes objetivos, que es la generación de propuestas de inversión. Esto tiene que ver con la parte de en qué vamos a invertir, qué vamos a utilizar. Entonces, acá podemos tener la inversión interna, que nos dice nuevos productos en expansión o expansión de los ya existentes. Puede ser un producto que nos esté dando utilidades, pero que el mercado ya no nos lo esté aceptando de la misma forma como fue en el comienzo, porque ya se encuentran muchos productos sustitutos. En este podemos decir reemplazo de equipo o edificio. Este reemplazo de equipo nos lleva, ya cuando nosotros entramos al tema como administradores y nos damos cuenta que nos sale más costoso en su mantenimiento, tenerlo ahí, que la utilidad que nos está generando no es, nos está llevando, nos genera muchas pérdidas. Entonces, debemos optar ¿por qué? Debemos optar por comprar uno nuevo o por cambiarlo, venderlo, que nos puede funcionar mejor. En esta de investigación y desarrollo es cuando nuestra empresa quiere generar o quiere invertir en nuevos estudios o que nos lleve algo a mejorar, como la empresa de Kodak que se quedaron sin que investigaban pero nunca llevaban esto, sí, que nunca lo llevaron al mundo, al mercado para ver si funcionaba o no. Entonces eso es lo importante. Y en la exploración ya son las empresas que se dedican a este tipo de minería, de explotación, de todo eso, son los que invierten en esas cosas. Entonces acá tenemos que hay inversión externa, que son los acciones, los bonos. Ya cuando entramos al mercado de valores vamos a ir contra todo eso. Entonces volvemos los objetivos. Dice, los cálculos de flujo efectivo para la propuesta. Entonces ahí es donde llegamos ya a mirar con los libros, a darnos cuenta qué es lo que está pasando, si nos va a funcionar, si no, si el dinero se alcanza, que viene acá en la evaluación del efectivo. Entonces ahí llegamos todo, porque no podemos decir, listo, nosotros vamos a invertir en esto, pero entonces ese es el problema que tenemos, debemos ir a los libros, darnos cuenta, hacer el estudio, todo para que todas las cosas nos salgan bien. Igual uno nunca puede decir, pero con esto tenemos unos grandes soportes ahí. Entonces la selección del proyecto con base en un criterio de aceptación era lo que les decía antes acá. Entonces debemos mirar y centrarnos en qué punto nos puede generar más o en qué punto nos ayuda más la inversión del activo para no tenerlo ahí como solo un ahorro, pero en ese ahorro que debemos tener en cuenta también el valor del dinero en el tiempo porque eso nos está perjudicando y el día de hoy nos vale esto, pero en el siguiente tiempo pues no y como son los equipos
Debemos restarle también su valor en el tiempo, su devaloración, ¿sí me entiende? Entonces por esto. Y también podemos tener, ya cuando hacemos la inversión externa que ya hablamos, y las políticas de inversión. Esto ya viene más con el tema que habló mi compañera anteriormente, que es que eso va ya más en la parte interna, que es no tener ni más ni tener menos, porque si tenemos más nos puede generar pérdidas, digamos, en el inventario. Por tener más podemos no podemos darle una excelente rotación y podemos perder mucho producto. Y si tenemos poco, pues la gente va a pensar, nuestros clientes, que nosotros no tenemos demasiado. Entonces debe tener es una ley que hay, que no debe haber ni más ni menos, sino siempre en un punto centro para nosotros optimizar esto. Y gracias a eso vamos a aprovechar y vamos a entrar y nos vamos a dar cuenta, no, ese dinero es el que nos está sobrando, entonces utilicémoslo, manejémoslo, y así vamos a generar más recursos y todos van a estar contentos, los accionistas, y nuestro trabajo va a ser muy bien y va a ser muy bien reconocido. Y una parte muy importante es la forma que debemos diversificar nuestra inversión. Ya vendría más cuando tendremos ya nuestro ahorro, porque si invertimos en una sola cosa, pues puede ser que esa inversión se nos caiga y perdamos todo el dinero que teníamos o que habíamos generado para eso, o la acción o eso. Entonces es importante que la empresa siempre esté, pues no la empresa, sino más el administrador, siempre esté a la vanguardia, siempre esté a la expectativa, siempre esté revisando, generando, y así pues le va a facilitar mucho la inversión y va a generar mucha más rentabilidad en la empresa. Y no solo como decía, en la parte interna, sino en la parte externa, y esto sería perfecto para cualquier empresa, y su trabajo se vería muy bien reconocido. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Julián David Durán Rondón, soy estudiante de quinto semestre de Contaduría Pública de la Universidad Minuto de Dios. En esta oportunidad pues vengo a hablar de los rendimientos. Entonces, los rendimientos se dan cuando hay un grupo de personas que ya sean representantes de una empresa o personas naturales que deciden comprometer una parte de su capital con el fin de en el futuro obtener unos beneficios económicos. Entonces, cuando hablamos de rendimiento, estamos hablando que podemos encontrar tres tipos de rendimiento. Uno se da por tasa de interés, otro por dividendos y otro por ganancia de capital. Cuando hablamos de tasa de interés, encontramos que hay fija y variable. La fija se refiere es que al momento de nosotros hacer la inversión ya sabemos el valor que nosotros vamos a recibir en el futuro. La variable, pues, como su nombre lo dice, varía y estamos dispuestos a las condiciones que tenga el mercado. Por tal motivo, al momento de hacer la inversión no sabemos cuánto vamos a recibir en el futuro. Cuando hablamos de dividendos, hablamos de acciones. Entonces, que las acciones están representadas o por porcentaje o por el valor. Entonces, así vamos a retribuir nuestro dinero, ya sea por un porcentaje o por un valor ya especificado. La ganancia de capital se da cuando nosotros hacemos una compra de algún bien y lo podemos vender por un mayor valor al de la compra. Entonces ahí estamos ganando el dinero sobre el capital. Sin embargo, debemos tener también en cuenta ciertos parámetros al momento de tener los rendimientos. Evaluamos el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que no podemos recuperar nuestra inversión. Es decir, cuando nosotros invertimos en una sola cosa tenemos mayor riesgo de no recuperar la inversión. Cuando diversificamos nuestra inversión tenemos menor riesgo, ya que si perdemos en un lado podemos recuperar el otro. Vencimiento. Hablamos de vencimiento cuando es el tiempo que se demora en recuperar nuestra inversión o el plazo que debemos esperar para recuperar. La negociabilidad es si yo puedo recuperar antes la inversión que yo hice, es decir, antes de su fecha de vencimiento. O sea, qué tan factible es negociar en el mercado la inversión que yo hice para poder recuperar mi dinero antes de lo previsto. La liquidez es qué tan fácil para mí es negociar pues mi inversión en el mercado, qué tan rápido la puedo convertir en efectivo. Entonces, algunos ejemplos de beneficios los encontramos en este documento. Entonces, podemos obtener rendimientos por CDTs, bienes raíces o acciones. Entonces, en CDT son certificados de depósito a término fijo. Como su nombre lo dice,
este ya nos está estipulando que tiene un término fijo. Entonces, cuando son CDTs estamos hablando de una tasa de interés fija, que generalmente se fija sobre la inflación que tuvo desde el país o la comunidad el año anterior. Entonces, cuando hacemos la inversión en CDTs, a futuro ya sabemos cuánto vamos a recibir por esta inversión, pero también depende de las condiciones de la inflación, si vamos a recuperar dinero o lo vamos a perder. Cuando invertimos en bienes raíces, estamos hablando de una inversión de capital, porque pues generalmente cuando se invierte en bienes raíces, estos tienden a capitalizar. Es decir, si yo compro un bien inmueble por 100 millones de pesos, en el futuro puede que lo pueda vender por 130, 140, haciéndoles ciertas adecuaciones, es decir, y puedo venderlo por un mayor valor al que yo lo compré. En acciones podemos encontrar rendimientos o pérdidas y estamos también sujetos a las condiciones del mercado. Hay acciones que se valorizan más que otras, entonces siempre invertir en acciones es correr un riesgo grande, aunque también se puede tener grandes beneficios cuando nosotros invertimos en acciones. Bueno, muchísimas gracias por prestarnos atención en esta presentación. Que tengan buena noche.